Feliz día bendecido. Feliz día. Amén. Abba Padre, la tercera la vencida. Bueno, le doy gracias a Dios por estar aquí reunidos en esta hermosa, amada iglesia. Hoy, papá nos habla en esta tertulia de nuestra reconciliación con Dios. Bueno, para que haya una reconciliación tiene que haber que hubo una enemistad, tiene que haber que hubo un problema. En esta reconciliación habla el amado apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 16 hasta el 21, que lo lee Karina, la bendecida Lady. 16, 5, 16 al 21. ¿Qué nos dice el Señor? De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Embajadores de reconciliación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo nos está llamando a la reconciliación con Dios. Para que nos reconciliemos con Dios, para que una persona se reconcilie con otra, tiene que haber un acuerdo. Si no hay un mutuo acuerdo, no puede haber reconciliación. Por eso es muy importante conocer los beneficios de la obediencia a la fe. Si nosotros no comprendemos que obedecer a la fe tiene el beneficio de reconciliarnos con Dios, entonces siempre vamos a vivir en la enemistad con Dios. No, pero es que ya Cristo murió por nosotros, nuestros pecados ya fueron perdonados, ya aquí no hay más nada, ya Él hizo todo. Usted está equivocado y le voy a explicar el porqué. Usted que se cree muy lleno de gracia y que es el papaupa del conocimiento de Pablo, usted está errado y le voy a explicar el porqué. Cuando usted lee Romanos capítulo 8 en el versículo 1, búsquelo ahí, Romanos 8:1, que dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, Señor nuestro. Oído, porque te falta leer el otro pedacito. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, Señor nuestro, los que no andan conforme a la carne. Si usted anda conforme a la carne, entonces usted no está reconciliado con Dios. Entonces agarra la cita bíblica y dice: no, es que ya yo, ninguna condenación hay para mí. No, es que como Pablo, según la carne, sufrió las mismas aflicciones de Cristo y las pagó. No, tú también tienes que pagarlas. Porque dice Colosenses 3:25, que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Usted va a comprender. Entonces, para yo reconciliarme con Dios, yo tengo que obedecer a la fe. Y precisamente ahí está la gracia de por qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados para conocer todo el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si es nuestra santificación es porque no éramos santos. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces Dios nos llamó para santificar.
Hermano, entonces, si yo ando según la carne y tal, y mañana y vuelvo a andar, bueno, tú vas en un proceso de evolución. Tú vas en un proceso de transformación. Por eso dice Pablo en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2, mira, les ruego, les suplico, les imploro, en el amor de nuestro Señor Cristo bendito, que presentéis todos, ¿cuántos? Todo tu cuerpo como un sacrificio perfecto a Dios. O sea, tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio a Dios como lo presentó Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cumplir la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios se tiene que cumplir en ti. Por decir algo, en muchas congregaciones y muchos ministros los he oído decir, no, porque Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Estás equivocado. Dios nos está haciendo hoy a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué? Porque Dios cuando creó al hombre, el hombre tiene sus propios pensamientos. Y los pensamientos del hombre no son igual que los de Dios. O sea que el alma viviente, el primer Adán, no es imagen y semejanza de Dios. El segundo Adán, el cual es Cristo, sí es imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué el segundo sí es imagen y semejanza de Dios? Porque obedeció a la fe. Porque lo que conoció de él en las Escrituras, él lo cumplió. Y cuando él cumple lo que está escrito de él, entonces es imagen y semejanza de Dios. Por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces terminamos de comprendiendo lo que dice el Salmo 82, versículo del 1 al 6. Que Dios dijo, así está escrito en la ley, dice, Dios está en medio de los dioses y en medio de los dioses juzga. O sea que nosotros somos hijos del Dios viviente porque conocemos y cumplimos la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios. Si usted está según la carne, ¿usted es imagen y semejanza de Dios? No. No puede ser imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos dijo, ¿para cuántas cosas aprovecha la carne? Para nada. Entonces tenemos que comprender que gracia es el perdón de Dios que fue derramado a través del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Ok, entiendo ahora entonces que yo estoy libre de pecado porque Cristo cumplió mi condena. Él pagó mis pecados, o sea que me compró con sangre. ¿Qué tengo que hacer yo ahora entonces? Ser agradecido con Dios. ¿Y cómo voy a ser agradecido con Dios? Imitando a Cristo. ¿Y cómo puedo imitar a Cristo resucitado? Porque no es Cristo de Nazaret, el Cristo resucitado. ¿Cómo lo puedo imitar? Para ser igual a Dios. Entonces tengo que conocer todo el consejo de Dios según Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 27, que le fue dado al amado apóstol Pablo. Pablo tiene todo el consejo de Dios por el cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios y obedecer a la fe. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Hermanos queridos, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional. Ahora, yo comprendo y recibo que Dios, por supuesto que lo comprende mejor que yo, que es difícil para nosotros entrar en una congregación de 3,000 personas y que todos vayan a hacer exactamente lo que dice nuestro pastor, el cual es Cristo. De la noche a la mañana todos no lo van a hacer, ¿verdad que sí? Pero Dios a nosotros nos ha dado una oportunidad maravillosa, que aquí ha ido metiendo de uno en uno, familia por familia. ¿Para qué? Para que fuese más fácil. Porque es más fácil que 2 personas se reconcilien primero, y otras dos,
y otras 2, y así mismo la familia, para que todas juntas entonces ahora podamos vivir en la pasión de Cristo. Que esa pasión se desborde en nuestros hogares. De eso se trata. Y para que eso llegue con buen fin, nosotros tenemos que llegar a nuestros hogares con esta alegría de presentarle a nuestros familiares y amigos la hermosa gracia de Dios. Por eso es muy importante anotar, llevar a la casa la tarea y hacerla en el transcurso de la semana. ¿Para qué? Porque cuando nos ocupamos de la escritura, la lectura y la exhortación, estamos aprendiendo nosotros mismos. Y esta gracia no podemos olvidar que no solamente nos sirve en esta vida, sino también en la venidera. Y sobre todo que nuestros hijos van a ir creciendo con el pleno conocimiento hasta llegar a comprender el crecimiento que da Dios para que todos tengamos una vida plena en Cristo, Señor nuestro. Porque no es cristiano aquel que dice yo soy de Cristo, sino aquel que cumple la ley espiritual de Dios. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos al día con Papá Dios. Porque poniéndonos al día con Papá Dios, nos damos cuenta todos que tenemos una gran familia. ¿Sí me explico? Es necesario apartarnos de los deseos carnales, es necesario controlar los impulsos carnales, como la ira, los deseos sexuales, la impotencia, la indignación. Es necesario ir controlando. ¿Y sabe cómo se controla eso? Con la sabiduría predestinada. Porque cuando usted está lleno de la gracia del Señor, no hay nada que lo va a mover. Por eso es muy importante comernos más las Escrituras y papiarnos de la divina gracia del Señor. Pues no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, y estar papiado del conocimiento de la gracia de Dios. Oír estas conferencias, ver estos videos, y entonces llenarnos de ese Espíritu Santo de Dios y que Dios nos dé el crecimiento para que todos unánime podamos sentirnos en una verdadera familia de Dios. Porque le digo algo, son muchas las congregaciones que están corriendo esta buena carrera, pero solamente una va a ganar la carrera. Y en ese momento, cuando lleguemos a la meta final y entonces nos den la corona de justicia por la que nosotros estamos trabajando, porque estamos trabajando aquí en equipo, ¿ves? Como la carrera de relevo, ¿eh? Y entonces si estamos trabajando en equipo y uno va corriendo lento, el que va corriendo muy rápido se esforzó para nada, porque el que va corriendo lento le echó la burra para el monte. Usted va a comprender. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despiértate. Tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No podemos seguir muriendo en la carne. Tenemos que vivir para quién, para Cristo, y hacerlo con alegría, porque Él murió con tristeza para darnos hoy gozo a nosotros. ¿Sí vamos a comprender? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. 1, 2, 3. Se pone la pila, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para agradarle a Dios, para decirle verdaderamente, Padre Santo, estoy feliz de haberte conocido. Estoy feliz por el propósito que tuviste con Cristo para entregarlo por mis culpas. Estoy feliz por el Espíritu Santo de Dios que nunca murió, sino que lo levantó para que nosotros lo pudiéramos ver en lo alto y que lo envió a nuestros corazones, por el cual hoy clamamos, Abba, Padre. Usted va a comprender. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Que no gane la carne, que gane el Espíritu. Porque tenemos una lucha constante, a diario, con nuestro propio ser, el ser carnal. Pero nosotros, a la verdad, no somos carnales, sino que somos espirituales. Pues andemos entonces por el Espíritu, porque hoy nos reconciliamos con Dios, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por todos los hermanos que han sembrado en esta iglesia
Y recibo que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y le derrama hasta que sobreabunde, porque esta es buena tierra. Y el que siembra en esta tierra recoge en abundancia. Y recibo en el amor de Dios que todos, pues con justo juicio, lo que necesitemos lo vamos a tomar para que en nuestros hogares no falte alimento, porque no va a faltar alimento en la casa del Señor. Y la casa del Señor es tu casa, porque tu cuerpo es tu casa. Recibo en el amor de Dios que la mano de Dios está sobre cada uno de vosotros y que el ángel de Dios acampa a tu lado. En el nombre y el poder de mi Señor Cristo bendito, que me ha dado como un ministro competente de un nuevo pacto, te declaro sano en el nombre del Señor, te declaro prosperado con toda prosperidad, te declaro con una moral intachable, te declaro que el Espíritu Santo de Dios está con una luz encendida en tu corazón y en tu mente para alumbrar todas las naciones. Por lo cual clamamos, Padre. Ángeles,